Hola de nuevo, soy el profesor Cervilla y en el tema de hoy del curso elemental de psiquiatría vamos a empezar con las enfermedades mentales específicas. En concreto, hoy vamos a empezar el grupo de trastornos que se llaman trastornos orgánicos y dentro de ellos vamos a ver los trastornos típicos del anciano. Es decir, vamos a hablar un poco de psicogeriatría, tanto en este tema como en el tema siguiente. Hablaremos de psicogeriatría. La psicogeriatría es la psiquiatría del anciano, como se puede intuir por su nombre, y quizá el trastorno más importante o la enfermedad más importante, que es una enfermedad neuropsiquiátrica a caballo entre la neurología, la geriatría y la psiquiatría, son las demencias. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Las demencias son importantes porque es una enfermedad típica del anciano y en la población española pues cada vez tenemos más ancianos, de tal manera que la pirámide poblacional cada vez es menos pirámide, es decir, es menos frecuente que haya gente joven y más frecuente que haya gente mayor, con lo cual se está pasando de una forma en pirámide a una forma de seta en la pirámide poblacional española y de países europeos como pueden ser Italia y otros países, ¿no? En los que hay poca natalidad y mucha longevidad. De tal manera que en la actualidad casi un 20% de la población son población geriátrica, que la OMS llama pacientes geriátricos a los mayores de 65 años, aunque algunas personas con 65 años, mucha gente está muy bien, pero ya se les califica como ancianos o como gente mayor, como gente de edad geriátrica. La proyección española en la población, si sigue la evolución actual, hacia el año 2029 un cuarto, 25% de la población será población mayor de 65 años y aunque no se ve aquí, ya les digo que en el año 2064, de seguir esta evolución, pues llegaríamos casi al 40%, es decir, a un 38,7% en concreto de personas ancianas del total de la población española, con lo cual, pues, acumulativamente cada vez va a haber más casos de patología psicogeriátrica. Eh, las personas mayores tienen una función cognitiva, también las personas más jóvenes. La función cognitiva es el conjunto de funciones, de capacidades intelectuales superiores. Por ejemplo, la memoria, la capacidad de cálculo, la atención, la concentración, la planificación, todo eso en conjunto, que también se puede llamar, o se llamaba antiguamente a todo eso, la inteligencia, pues una manera de denominarlo ahora, porque inteligencia es un concepto más complejo, es función cognitiva. Y la función cognitiva de la persona mayor habitualmente es normal para su edad, hay unos ajustes por la edad. Pero hay gente que empieza a perder esa capacidad cognitiva de una manera más rápida de lo que la perdería por la progresión normal de su edad y entra en un nivel alterado de función cognitiva que se llama deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es el síntoma nuclear de las demencias, o sea que es la condición sine qua non a nivel de síntomas para llegar al diagnóstico de demencia y básicamente pues es una pérdida de capacidad en varias funciones mentales tipo memoria, lenguaje, etc. El deterioro cognitivo ocurre en mucha gente y no siempre es irreversible. Hay gente con deterioro cognitivo que puede volver a estar otra vez en un funcionamiento normal o incluso hay gente con deterioro cognitivo leve que no llega a ser demencia porque no induce una discapacidad o disfuncionalidad, es decir, no le impide al paciente hacer una vida medianamente normal, simplemente tiene algunas pequeñas pérdidas o lagunas de memoria o de función intelectual. Cuando el deterioro cognitivo es global, es decir, afecta a más de dos áreas y además es grave, llega un momento en que ya no es reversible. Y cuando ya no es reversible e induce un nivel importante de discapacidad o induce que el paciente no sea autónomo por sí mismo, pues se habla de demencia. Ahora veremos un poco más en detalle los criterios diagnósticos de la demencia. La demencia ocurre en un 2% de la población de 65 años, pero si lo que miramos es población de 80 años, ya ocurre en el 20%. O sea que el principal elemento de riesgo para tener demencia es envejecer. Es una enfermedad típica del anciano. Dentro de las demencias hay varios tipos, y la más frecuente es la llamada demencia tipo Alzheimer o enfermedad de Alzheimer, que ocurre, realmente es el 60% de todas las demencias, pero hay otros tipos menos frecuentes, como la demencia vascular, que sería la segunda más frecuente, y que ocurre en el 20% de los casos de demencia, y digamos, tenemos 60% de Alzheimer, 20% de vascular, el restante 20% se lo reparten por orden de importancia
la demencia por cuerpos de Lewy, que es una especie de mezcla entre Alzheimer y Parkinson, y la demencia frontotemporal. Y queda aún un grupo, un 5% adicional de casos que son de otros tipos de demencia. O sea que realmente demencia es un tipo de enfermedad que puede tener muchos orígenes distintos, aunque las más frecuentes son estas que he comentado. El Alzheimer y demencia vascular son las más importantes, y algo menos importante, pero también importante, la demencia por cuerpos de Lewy y la frontotemporal. Antes de ver los criterios diagnósticos concretos de la demencia, que ya he dicho que lo más importante es tener deterioro cognitivo, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para tener demencia. Un grupo importante o un elemento importante del riesgo, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, pero también en otros tipos de demencia, es la genética. Y en concreto hay varios tipos de genes, los genes de las presenilinas o sobre todo el gen de la apolipoproteína E, que son genes normales que tenemos todos, pero que hay variantes de ese gen que el que las tiene pues tiene más riesgo. Por ejemplo, la ApoE, el que tiene alelos que se llaman alelos E4, pues tiene más riesgo que el que tiene alelos E3 o E2. Y son todas formas normales, pero algunas de ellas confieren más riesgo para la enfermedad de Alzheimer. O sea que un test genético puede indicarnos si tenemos más o menos, nunca llega a hacer un diagnóstico, pero sí si tenemos más o menos riesgo de tener Alzheimer. Por otro lado, la capacidad intelectual previa de la persona que tiene mucha memoria o que ha ejercitado mucho su capacidad intelectual, mucha capacidad para el cálculo, que tiene más estudios, toda esa gente tiene una reserva cerebral, de tal manera que tardan más, aunque vayan perdiendo capacidad, pero como tienen más reserva, tardan más en llegar a cualificar como pacientes con demencia. O sea que en este caso la reserva cerebral sería un factor, en este caso, protector. También es factor, en este caso de riesgo, el fumar tabaco, porque produce alteraciones de tipo microinfarto, o el consumir alcohol, que produce deterioro cognitivo directo por neurodegeneración, son factores de riesgo para la demencia. El tener problemas de tipo cardíaco, todo lo que es malo para el corazón, también es malo para el cerebro, y por ejemplo la hipertensión, las arritmias, la isquemia, es decir, falta de riego cardíaco, el colesterol alto, todo eso son factores de riesgo para el corazón, pero también son factores de riesgo para la demencia. La edad avanzada es un principal factor de riesgo. El ser mujer, comparado con ser hombre, hace más frecuente el diagnóstico, incluso descontando el efecto de la edad mayor que tienen las mujeres, y esto sobre todo es típico de la enfermedad de Alzheimer, que es más frecuente en mujeres que en hombres. El consumo de fármacos, sobre todo de psicofármacos, como por ejemplo algunas benzodiazepinas, pues parece que incrementa el riesgo de demencia, como también lo incrementa el no dormir bien. El insomnio crónico puede producir deterioro cognitivo, lo cual favorece evidentemente la demencia. La desnutrición, determinados déficits vitamínicos, sobre todo las vitaminas del grupo B, como pueden ser el ácido fólico o la vitamina B12, pues pueden producir patología cerebral y en concreto sintomatología cognitiva tipo demencia, o por ejemplo determinados tumores cerebrales pues también pueden producir evidentemente sintomatología de tipo demencia. O sea que estos serían factores de riesgo importantes que aumentan el riesgo, pero no de una manera única, sino en conjunto para la aparición de la demencia. Los criterios diagnósticos de demencia pues son, como he dicho antes, tener deterioro cognitivo, pero es un deterioro cognitivo global, lo cual lo distingue de los síndromes focales que veremos en la siguiente clase. Deterioro cognitivo global quiere decir que afecta a varias funciones cognitivas. Por ejemplo, puede afectar a la memoria, lo cual se llama amnesia, o puede afectar a la capacidad de reconocimiento, lo cual se llama agnosia, o puede afectar a la capacidad de hacer cosas, como es la apraxia, o puede afectar a la capacidad de hablar, como es la afasia. O sea que cuando ocurren alteraciones en al menos dos áreas, de una manera global, dos o más, típicamente más, pues se llama de deterioro cognitivo global, que es la sintomatología mental nuclear más importante para el diagnóstico de demencia. Habitualmente esta función cognitiva no se mide a ojo en una entrevista normal, sino que nos apoyamos para el diagnóstico en dos elementos importantes. Por un lado, los test o las pruebas, hacer una especie de examen al paciente para testar su memoria, su concentración, su cálculo, que se llaman test neuropsicológicos. Y por otro lado, a día de hoy es muy importante confirmar el diagnóstico con neuroimagen, de
De tal manera que se suele hacer una resonancia magnética y ahí se encuentran alteraciones, por ejemplo, alteraciones tipo atrofia u otro tipo de alteraciones cerebrales que nos indican un tipo u otro de demencia. Cuando ocurre todo esto y el paciente no es capaz de hacer una vida normal, pierde sus actividades de la vida diaria, es decir, tiene una discapacidad, pues hablamos de que el paciente tiene una demencia, es decir, un cuadro de deterioro cognitivo crónico e irreversible, del cual hemos visto que hace falta, que hay varios tipos según hemos hablado antes, pues, tipo Alzheimer, etcétera. En realidad se puede clasificar, se puede subtipificar la demencia en función de qué zona del cerebro está afectada. Por ejemplo, la demencia que afecta a la parte más externa del cerebro, a la parte que está en la superficie del cerebro, es decir, la corteza cerebral, pues se llama demencia cortical. Y la principal demencia cortical es la enfermedad de Alzheimer, que afecta a toda la corteza. Luego hay una demencia menos frecuente, que afecta solamente a la parte anterior de la corteza, a la parte frontal y temporal, que se llama demencia frontotemporal, de la cual el principal ejemplo es la enfermedad de Pick. Por otro lado, hay demencias, como es el caso de la demencia vascular, que tienen un origen no neurodegenerativo de la corteza, como ocurre en el Alzheimer, sino que tienen un origen vascular, de ahí su nombre, demencia vascular, con microinfartos o microhemorragias o infartos o hemorragias más grandes, es decir, ictus, pequeños ictus, que afectan a la zona subcortical. Y a eso se le llama demencia subcortical, que típicamente es la demencia de tipo vascular. También puede ocurrir que la demencia ocurra por alteración cerebral cortical y subcortical, lo cual ocurre cuando coincide en la misma persona una demencia vascular con un Alzheimer, que puede ocurrir, o cuando la persona tiene una demencia que se llama demencia por cuerpos de Lewy, en la que se afecta en la corteza cerebral, parecido a como ocurre en el Alzheimer, y se afecta la zona subcortical, parecido a como ocurre en el Parkinson. En este caso, esa mezcla, pues córtico-subcortical, se le llama demencia mixta. Las principales diferencias de la enfermedad de Alzheimer con la demencia vascular o con la demencia por cuerpos de Lewy o la frontotemporal están representadas aquí. La demencia tipo Alzheimer, lo más importante es que se inicia de una manera que es difícil de identificar. Es decir, no se sabe cuándo empezó, pero poco a poco va apareciendo de una manera insidiosa y la progresión es lenta y progresiva. De tal manera que la caída o el declive de la función cognitiva, la pérdida progresiva o el avance de esa pérdida de memoria, etcétera, es como si estuviera cayendo en una rampa. ¿Por qué nos sirve esto? Pues nos sirve porque clínicamente ya podemos distinguir solamente con esos datos si clínicamente la persona tiene una demencia tipo Alzheimer o de otro tipo. La demencia tipo Alzheimer es la única que tiene un tratamiento que no es curativo, pero que el tratamiento farmacológico del Alzheimer sirve para ralentizar esa caída, es decir, para que la rampa sea menos inclinada y sea un poco más lenta, más lento el declive cognitivo del paciente. En la demencia vascular, el inicio no es lento e insidioso, sino que el inicio es de golpe, habitualmente porque el paciente ha sufrido un fenómeno cerebrovascular, un ictus o un pequeño microinfarto, y entonces hay un bajón importante de la función cognitiva. Luego el paciente se estabiliza hasta que tiene otro bajón por otro pequeño ictus, etc. Es decir, que la progresión no es una rampa, sino que la persona va bajando como si estuviera bajando escalones. Esa es la progresión típica o la evolución típica de la demencia vascular. Y en el caso de la demencia mixta o la demencia de tipo por cuerpos de Lewy, ocurre pues, una mezcla de las dos cosas. No es ni una rampa ni una escalera, sino que sería como una especie de tobogán de estos que tienen varios niveles y la persona pues, va cayendo con una cierta fluctuación. En la demencia por cuerpos de Lewy, como he dicho antes, se mezcla sintomatología típica del Alzheimer, es decir, de tipo cortical, con sintomatología subcortical típica del Parkinson. O sea que realmente hay una especie de mezcla de Alzheimer con Parkinson y a eso se le llama demencia por cuerpos de Lewy, en la que pues evidentemente aparte de problemas de memoria, pues también hay problemas de tipo psicótico o problemas de tipo temblor y rigidez a nivel motor. Luego un cuarto tipo de demencia, hemos visto antes que la más frecuente es la de Alzheimer, 60%, la vascular 20%, la demencia por cuerpos de Lewy sería un 10-15%, y otro 5% sería la demencia en personas mucho más jóvenes, habitualmente personas con 45, 50, 55 años, que es la demencia frontotemporal, que es una demencia cortical, que solamente afecta a la parte anterior de los hemisferios cerebrales y que
típicamente pues cursa con quizás menos problemas de memoria y más problemas de tipo conductual, desinhibición, pérdida de la empatía, pérdida de habilidades sociales, agitación, importar solamente lo que son los instintos del paciente, y dificultades también habitualmente en el lenguaje. Esto se le llama demencia frontotemporal, que suele dar muchos problemas de comportamiento. También es importante distinguir la demencia de lo que no es demencia. Por ejemplo, hay un cuadro que ocurre en depresión que se llama pseudodemencia. No es una demencia, sino que es una persona con depresión bastante profunda que debido a esa depresión pues no tiene una espontaneidad a nivel cognitivo y habitualmente pues se queja mucho de dificultades de memoria. Sin embargo, luego si te pones a hacer un test de memoria, pues resulta que son capaces de hacerlo una vez que se arrancan, o sea que realmente no es tanto la pérdida de memoria como la propia inseguridad o percepción subjetiva de discapacidad que tiene el paciente con depresión. La ventaja de la pseudodemencia depresiva comparado con la demencia es que si lo tratas con antidepresivos, como el origen es depresivo, pues mejoran y por tanto es reversible, cosa que no ocurre evidentemente en la demencia, que no mejora con antidepresivos ni con ninguna otra medicación. Como hemos dicho antes, la demencia más importante, la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer, y por eso le vamos a dedicar un poco de tiempo a ese tipo de enfermedad. Uno de los hallazgos más importantes de la enfermedad de Alzheimer, algunos de ellos bastante recientes, es que se puede prediagnosticar. Es decir, hay marcadores preclínicos que mucho antes, a veces años antes de que aparezca la enfermedad de Alzheimer, si hacemos determinadas pruebas, pues ya sabemos que esa persona va a tener Alzheimer 15, 20 años más tarde. Por ejemplo, la presencia en líquido cefalorraquídeo de un nivel bajo de una proteína, que es la proteína beta amiloide, pues indica un riesgo alto de que la persona tenga en el futuro enfermedad de Alzheimer. O de una manera menos cruenta, porque el líquido cefalorraquídeo se hace por punción lumbar, que no es muy agradable, una manera menos cruenta de prediagnosticar, de encontrar un marcador preclínico en el Alzheimer, sería hacer una neuroimagen, un escáner, no con resonancia magnética, sino con PET, es decir, una neuroimagen funcional. ¿Qué ocurre en la neuroimagen funcional? Que la tenemos aquí en esta zona. Pues aquí tenemos, si nos fijamos en estos dos escáneres de la parte de abajo, aquí tenemos una persona con un funcionamiento cognitivo normal, que no tiene enfermedad de Alzheimer, y aquí tenemos una persona con enfermedad de Alzheimer. Como ven, son una imagen distinta. ¿Qué ocurre en esta imagen con respecto a esta imagen? Pues que le hemos insertado a ambas personas un contraste que se llama contraste de Pittsburgh, y ese contraste se une con la proteína que está elevada en el cerebro de la persona con Alzheimer, que es la proteína amiloide. Como aquí no está elevada, pues no vemos ninguna zona roja. Aquí, que sí está elevada, pues vemos zonas rojas en esta persona, y por tanto pues eso indica presencia de sustancia o proteína amiloide en exceso en esta persona, que ya tiene, pues aunque tuviera 50 años y no tenga síntomas de Alzheimer, ya puede dar esta imagen cerebral, lo cual indica que en el futuro va a tener enfermedad de Alzheimer. En una enfermedad de Alzheimer ya contrastada, nos vamos a fijar ahora en estos dos de aquí, sin contraste podemos ver que la función o el consumo de glucosa en una persona normal, que aquí está representado por los rojos, no se confundan porque aquí lo rojo es bueno y en esta prueba con contraste lo rojo es malo, es simplemente una casualidad de cómo se representa la imagen, pero en la persona en la que hacemos el PET sin contraste, pues tiene más rojo, es decir, más consumo de glucosa en todas las zonas, y la persona con Alzheimer tiene menos rojo, es decir, menos actividad, está más hipoactiva, más lenta la actividad en cuanto al consumo de glucosa y por tanto en cuanto a la actividad cerebral funcional que detecta el PET. La neuroimagen clínica, no obstante, que actualmente utilizamos más frecuentemente es la resonancia magnética. Aquí tenemos pues resonancia magnética, que es neuroimagen estructural, es como una foto de cómo está el cerebro, mientras que la funcional del PET es una foto de cómo funciona el cerebro. Bueno, pues una persona normal, que la tenemos aquí, no tendría muy ampliados los ventrículos, que son esta zona de aquí, ni tendría atrofia cortical, es decir, tendría pues todo lo que es la zona cortical con unos pequeños surcos que no serían muy grandes. En el deterioro cognitivo leve ya tendríamos los surcos mucho más
grandes, que lo vemos aquí con unos huecos negros más grandes y los ventrículos también claramente más grandes. Y una persona con Alzheimer pues ya tiene unos ventrículos muy amplios, mucha atrofia cortical y surcos pues evidentemente más amplios también. Para acabar este primer tema clínico, el tema de las demencias, pues vamos a hacer unos puntos clave, como siempre hacemos. Lo más importante es que la demencia es cada vez más frecuente, es una auténtica epidemia debido a la creciente edad de la población. Hace falta para el diagnóstico que haya un deterioro cognitivo global en dos o más áreas. La demencia más importante, la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer. Hay que distinguir todas las demencias de las pseudodemencias depresivas. No hay que confundir. Una persona mayor con depresión puede parecer que tiene demencia, pero le da antidepresivos y mejora. Es reversible y si le pones a hacer test funcionan bien. Y siempre es importante hacer una confirmación por neuroimagen y una confirmación por test neuropsicológicos antes de hacer un diagnóstico. Es decir, tenemos que hacer una resonancia magnética y unos test neuropsicológicos para confirmar clínicamente el diagnóstico. El tratamiento no es curativo, pero hay fármacos anti-Alzheimer que ralentizan la evolución del Alzheimer y también el control, en el caso de demencia vascular, de la hipertensión, la diabetes, el colesterol, las arritmias, etcétera, el control de esos factores de riesgo vasculares minimizan también el riesgo de nuevos episodios o nuevos escalones en el progreso de la demencia vascular. Y con esto pues acabo y seguiremos en breve con la segunda clase de psicogeriatría dedicada a delirium y amnesia. Muchas gracias.